Muy buenas tardes con todos los participantes de este evento. Este evento lo viene desarrollando IGESI. El día de hoy vamos a dar inicio a la ponencia con el tema Conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo frente al COVID-19. Lo va a dictar la magíster Rosy María Apaza Maquera. Ella es MBA internacional por la Universidad Viña del Mar en Chile, ingeniero industrial colegiada con 17 años de experiencia en empresas locales y nacionales de primer nivel en gestión de proyectos, auditora, consultora. También ella es capacitadora y especialista en seguridad y salud ocupacional, especialista en implementación de sistemas integrados de calidad y sistemas de seguridad y salud ocupacional, auditora en el Ministerio de Trabajo. Así que vamos a darle el paso a la MBA Rosy María Apaza Maquera para la ponencia. Hoy día. ¿Ya? Como bien lo dijo nuestro anfitrión, la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo frente al COVID es muy importante en estos tiempos. Precisamente si alguno de ustedes o en sus empresas no lo han implementado, esta guía o esta presentación que vamos a tener hoy día les va a servir de mucho para poder implementarlo y también frente a la coyuntura que estamos pasando, ¿no? Que es la pandemia y la emergencia sanitaria a nivel nacional. Tenemos un marco legal vigente. Ustedes saben que todo el sistema de seguridad y salud del trabajo radica en la ley 29783, que esa fue ya está implementada en el Perú hace más de 15 años, ya así como su reglamento de la ley de decreto supremo 005. ¿Pueden apagar por favor su audio, por favor? Para que no haya interferencia. Gracias. Bien, el decreto supremo, también tenemos el decreto supremo 05-2012 que habla del reglamento de la ley de seguridad. Tenemos la resolución ministerial 148, que es una guía para el proceso de la elección de los representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cabe recalcar que esta guía es para el sector público, pero para el sector privado también pueden basarse con esta guía y es muy didáctica, muy práctica también para poder complementarlo en sus empresas, ¿no? El decreto supremo 019-2006 habla del reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Ustedes saben que todo lo que implementamos, sea el Comité de Seguridad, sea el Reglamento de Seguridad u otras materias respecto a seguridad y salud, está bajo la normativa de inspección del trabajo y más que todo la SUNAFIL es la que rige esta inspección, ¿no? En muchos sectores. Luego tenemos otra resolución ministerial, el documento técnico del 972-2020 que habla de los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID, ¿no? El 972 es el último vigente que salió a fines de noviembre del año pasado, que deroga la resolución ministerial 448 y que a su vez ha derogado la resolución ministerial 239, ¿no? Que salió en el mes de, si no me equivoco, en mayo. Muy bien. El otro decreto legislativo que también nos está acompañando en esta presentación es el 1499, donde establece diversas medidas para garantizar la protección de los derechos sociolaborales de los trabajadores en esta emergencia sanitaria. Bueno, acá hay dos conceptos que todos debemos conocer, ¿no? Porque sea que nuestra empresa tenga más de 20 trabajadores, entonces tenemos que implementar un comité de seguridad y salud en el trabajo. Pero si la empresa tiene menos de 20 trabajadores, lo que van a hacer es la elección de un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Para esto, el supervisor debe ser un trabajador capacitado y designado por los trabajadores en las empresas, ¿no? Y en el comité, más bien es un órgano bipartito y paritario. ¿Qué quiere decir bipartito? Que es la mitad, representantes del empleador, representantes del trabajador, ¿no?
destinado a la consulta regular de todas las actuaciones en la materia de prevención de riesgo, ¿no? Muy bien, ¿y cuál es el objetivo de esto? Tanto del supervisor como el comité, que tienen bastante relación, es promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de todo lo dispuesto en el reglamento de seguridad y salud del trabajo. Ahora, si hay una empresa que tiene menos de 20 trabajadores, ustedes van a implementar el supervisor de seguridad y salud del trabajo. Y ahí en las empresas de menos de 20 trabajadores casi no están obligados a hacer un reglamento. Entonces, por ende, pero si es que ustedes lo desean hacer, pueden hacer el reglamento de seguridad en las empresas de menos de 20 y el supervisor es el que va a revisar este reglamento, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Muy bien, ahora, el empleador constituye un comité de seguridad y salud, es lo que les dije, ¿no? De 20 a más personas y un subcomité si es que la empresa tiene varias sedes, ¿no? Tipo mi empresa queda en Lima, pero tengo sucursales de repente en Huancayo, en Ayacucho, en Arequipa, en otra provincia, entonces puedo hacer un subcomité en esas zonas, en esas sedes, ¿no? Y en lo contrario, que es las empresas que tienen de menos de 20, entonces formo mi supervisor de seguridad y salud en trabajo, ¿ya? Ahora, hablamos del empleador, que él es el que convoca, pero si es que no existiera un sindicato, ustedes saben que hay empresas grandes que conforman su sindicato mayor, y cuando no existe un sindicato, el empleador es el que convoca las elecciones. Pero si existiera el sindicato, entonces el sindicato es el que organiza un jurado o un comité electoral en la empresa y van a convocar las elecciones, tanto sea del comité o del supervisor, ¿no? Y en tiempos de COVID, ¿qué es lo que se hace? Uso de las TICs, ¿no? Las tecnologías para la información y comunicación, para llevar a cabo el proceso de elecciones, ¿no? ¿Por qué? Porque si ahora en este tema de pandemia no podemos hacer reuniones presenciales, entonces todo debemos usar los TICs, ¿no? Como tipo de esta charla que estamos usando el Zoom. También pueden usar otras herramientas virtuales, ¿no? Eso ya depende de cada empresa. Muy bien, ¿y cómo se lleva, ustedes preguntan, ¿y cómo se lleva este proceso electoral? O sea, ¿cómo convoco? ¿Cómo hago? ¿No? A ver, la nominación de todos los candidatos debe efectuarse 15 días hábiles antes de la convocatoria. ¿Ya? Antes de la convocatoria ya debería tener mis candidatos aptos. Entonces, quiere decir, yo si quiero ya inscribir a mis candidatos, debería tener 16 días. ¿Por qué? ¿No? Llamo a la inscripción antes 16 días y al día siguiente ya publico mis candidatos aptos, ¿no? Un día después porque voy a analizar con el comité electoral. Luego, ¿cómo se hace el proceso electoral? Este proceso electoral se hace mediante un acto de elección, ¿no? Y que deberá registrarse en un acta que se incorpore en el libro de actas respectivo. Una copia debe constarse en el libro del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿ya? El proceso electoral, por hacerlo un resumen, lo podemos definir en 6 pasos, ¿no? El paso 1, tengo que definir cuántas integrantes van a conformar el nuevo comité, que eso no lo hemos hablado ahorita, pero creo que está más adelante en otra PPT, ¿no? La cantidad de integrantes. Pueden ser desde 4, mínimo 4 integrantes, hasta 12, ¿no? Si ya la empresa es más de 200 trabajadores, pueden llegar hasta 12 miembros como máximo, ¿no? 6 del empleador y 6 del trabajador. Entonces, primero tengo que definir la cantidad. Luego, paso 2, tengo que comunicar la necesidad de iniciar el proceso de convocatoria. Paso 3, el periodo de inscripción. Paso 4, los candidatos aptos para su posterior publicación. Paso 5, la votación. Y paso 6, la instalación del comité, donde será la entrega del distintivo a cada miembro. Ojo que esto es importante también, ¿no? Los distintivos que se entregan al comité, o sea, el supervisor. ¿Alguien está prendiendo su audio, por favor? Para que no haya interferencia y puedan escuchar los demás. Gracias. Muy bien. El empleador designa representantes. Este empleador conforma, como les estaba diciendo, mediante elecciones designo a los representantes del trabajador. Pero para los representantes del empleador, el empleador tiene que designar a sus representantes
entre su personal de dirección y confianza. Ojo que este personal de dirección y confianza no participa en las elecciones de los representantes del trabajador. O sea, son personal que el empleador ya los tiene se puede decir, bajo criterio propio para integrar este comité de seguridad, ¿no? Y esto está en el artículo 48 del Decreto Supremo 5-12. Ahora, una vez que el empleador designa sus representantes, hemos hecho la elección también de los trabajadores, los representantes de los trabajadores, pasamos a la instalación, ¿no? La instalación del comité corresponde al empleador representándose el acta respectiva y el acto de constitución e instalación se levanta mediante un acta de reunión, ¿no? Es como una reunión extraordinaria que se hace con todos los integrantes del comité, sea del empleador y del trabajador, y se asienta en el libro de actas, ¿no? Esa es la instalación. Y en el acta, ¿qué es lo que debe contener? Uno, prestan atención, tiene que tener el nombre del empleador, tiene que tener los nombres de los miembros titulares, nombres y cargos de los miembros suplentes, y nombre y cargo del observador designado por la organización sindical, ¿no? Si tuviera un sindicato, ellos nombran a un observador que también asista a esta instalación. Y el lugar y fecha y hora de la instalación, ¿ya? Es importante tener también los suplentes. O sea, salvo que yo tenga cuatro integrantes del comité, también tengo que tener 4 suplentes, ¿ya? Ahora, en esa estructura, en esa instalación, ese mismo día, el empleador dota del distintivo y también se procede a nombrar o a elegir al presidente y al secretario y a los demás miembros. El presidente se hace por votación, ¿no? De entre los miembros, y el secretario suele ser siempre el responsable. ¿Pueden desactivar su audio, por favor? Gracias. Bueno, le estaba diciendo que el secretario suele ser la persona, el especialista de seguridad o del servicio de seguridad y salud del trabajo en la empresa. Si es que no tenemos ese servicio, entonces puede ser cualquier otro miembro que elijan, que haya una elección de entre los miembros, ¿no? Acá está, ¿no? El presidente es elegido por el propio comité y el secretario es el responsable de los servicios, lo que les estaba diciendo, ¿no? Y los miembros, bueno, son los demás integrantes que están designados de acuerdo a los artículos 48 y 49 del presente reglamento, ¿no? El reglamento donde el Decreto Supremo 5-2012. Bueno, ¿y cuál es el rol del Comité de Seguridad y Salud? ¿No? Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los trabajadores en prevención de los riesgos de trabajo. ¿Y cómo promuevo esta colaboración, este compromiso, ¿no? Es justamente cuando el comité hace las inspecciones, ¿no? Dentro de sus funciones hay unas inspecciones y ellos van a las sedes o van digamos, a la empresa y pueden ver, hacer el chequeo de todas las condiciones de seguridad y promover a los trabajadores, consultarles qué más podemos mejorar en la prevención de los riesgos, ¿no? Sea cualquier tipo de riesgos identificado. Entonces, ese es el rol del comité. Lo tratan en su reunión, mejoran, lo derivan a la gerencia o al empleador y para que haya una mejora continua de este sistema de seguridad o de la prevención de los riesgos, ¿ya? También ven la inducción, la capacitación, el entrenamiento, simulacros, entre otros, ¿no? También promueven y ayudan en esto. Muy bien, acá hay un resumen también de lo que es lo que el empleador está haciendo, ¿no? Con el personal de confianza que designa a sus representantes, se vuelve a repetir. Los trabajadores eligen a sus miembros titulares y suplentes. El comité de seguridad se reúne una vez al mes y dentro de la jornada laboral, ¿ya? No se hacen las reuniones fuera de la jornada laboral. Tiene que ser dentro de la jornada laboral. Los miembros también gozan de una licencia de hasta 30 días en el año para realizar sus funciones. Sea que mi puesto de trabajo en empresa X, por ejemplo, ¿no? Yo soy operario de producción, pero me han elegido como miembro del comité. Entonces, yo tengo una licencia
de 30 días, que yo esos 30 días, o puede ser 10 días, una semana, puede que ya no haga mis operaciones de producción, como operación de producción, sino me dedique a hacer inspecciones de prevención de riesgos u otras funciones del rol del comité. Y esto el empleador lo tiene que aprobar. Ya, ojo con esto. Luego, el reglamento interno también se comunica a los trabajadores por medio físico o virtual. ¿Ya? Entonces, ahora los accidentes mortales también se comunican dentro de las 24 horas. En los demás casos, hasta el último día hábil del mes siguiente. El rol del comité también es revisar los accidentes. Y ahora, con el nuevo último decreto que ha salido en enero, los accidentes ya no se revisan cada 3 meses, sino se revisan mensualmente, ¿no? Todos los meses lo tienen que revisar el comité. Bueno, acá está. Hay mucha similitud en el comité y el supervisor. Y con el último decreto también que salió, el supervisor y el comité tienen la autoridad de llevar a cabo adecuadamente sus funciones y se les otorga distintivos para que permitan a los trabajadores identificarlos, ¿no? ¿Cuáles son las funciones importantes o principales del comité? Como les estaba diciendo, tienen que conocer todos los documentos. Hay un reglamento de comité de seguridad y salud de trabajo dentro de la empresa. Hay otros reglamentos también de seguridad y salud del trabajo, hay otros documentos y estos documentos tienen que conocerlos cada miembro, ¿no? Todos los miembros tienen que estar capacitados y saber sus funciones, ¿no? Como les estaba diciendo el ejemplo del operario de producción, ¿no? Que me han elegido mis compañeros como miembro del comité, pero yo tengo que conocer, o sea, me tienen que capacitar para conocer esos documentos, ¿no? Si yo no estoy capacitado, ahí el empleador también está incumpliendo, tiene que capacitarlo, ¿no? Participa en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de las políticas, los planes y programas, todos los programas de promoción de seguridad y salud en el trabajo, de prevención de accidentes, de enfermedades ocupacionales, y ahora con lo que le estaba diciendo del plan de vigilancia de COVID, ¿no? El comité aprueba el plan de vigilancia y prevención del COVID. Entonces, es un rol muy importante el que los miembros conozcan estos documentos y aprueben, ¿no? Ellos también aprueban el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, aprueban el reglamento y vigilan el cumplimiento de la legislación, ¿no? Lo que estábamos viendo, las normas internas, las especificaciones del trabajo, todo relacionado con seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y también el plan de capacitación que se hace a los trabajadores. Saben que son 4 capacitaciones obligatorias a todos los trabajadores, obligatorio, anual. Entonces ellos aprueban el plan de capacitación. Y lo último, ¿no? Lo que les estaba diciendo del COVID, ¿no? Mediante la última resolución 972, ellos aprueban y realizan el seguimiento de que este plan se esté cumpliendo, ¿no? Saben que en el plan hay varias cláusulas que se hablan de los lineamientos de la desinfección y limpieza, lavado de manos, ¿no? Limpieza de ambientes, habla con el seguimiento de un médico o el servicio de salud ocupacional, ¿no? Que debe estar ya implementado en la empresa. Y todo esto lo que está en el plan, tiene que hacerse un seguimiento y una previsión de control de COVID, ¿no? También la medición de la temperatura, el control de los EPPs, ¿no? La entrega de las mascarillas, todo, la desinfección de manos, desinfección de pies, también al ingreso del trabajo del centro laboral, todo esto lo tiene que tratar también dentro del comité de seguridad, ¿no? En sus reuniones ordinarias. Y acá, bueno, otro triángulo de las funciones, ¿no? Es un resumen. Y acá nos habla, ¿ves? De nuevo del plan de anual de capacitación. ¿Y qué nos habla aquí más, no? Que estará constituido como mínimo como cuatro miembros y un máximo de 12 miembros. Lo que le está diciendo, lleva el libro de actas, de nuevo les repito, ¿no? Que tiene que cumplir sus acuerdos y su agenda todos los meses. Y realiza inspecciones también. Los miembros pueden realizar inspecciones operativas y administrativas. ¿Ya? Muy bien, ahora en el plan de vigilancia y con prevención y control de COVID, esto tiene que elaborarlo todo centro laboral, sea más de 2 personas,
más de 2 personas, 10 personas, todos deben tener su plan de vigilancia y control de COVID. Y esto debe hacerlo a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe ser remitido al comité o al supervisor y su aprobación debe estar plasmado en un acta de reunión, ¿no?, de aprobación. Esto te lo pide la SUNAFIL. Si la SUNAFIL alguna vez inspecciona tu empresa, te lo va a pedir, te va a pedir a ver el acta, dame el acta donde se ha aprobado, donde el comité se ha reunido y han aprobado el plan de vigilancia. Y te lo va a pedir y también te va a pedir el registro que tú has enviado al MINSA, ¿no? Me camina la novia. De frente ya me voy. ¿Puedes apagar tu audio, por favor? Las preguntas las vamos a hacer al final, si es que quieren, digamos, ahorita hacer consulta, lo hacemos al final, por favor, gracias. Ya, ahora, ¿cuál es la obligación del empleador con respecto al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿No? Proporciona capacitaciones, es lo que les estaba diciendo, ¿no? Tiene que capacitar a sus miembros del comité dentro de la jornada laboral. Hay muchos empleadores que te mandan fuera, ¿no? Afuera y no está en tu horario de jornada laboral. Pero estas capacitaciones deben hacerse dentro de la jornada. Y el lugar de reuniones, sea virtual o presencial, tiene que reunir las condiciones adecuadas para el desarrollo de esa sesión, ¿no? Esto también está en un artículo 66 y 67 del Decreto Supremo 5/2012. Bueno, ahí no nos hemos obviado el número 2. Luego, ahora, ¿qué hablamos del Decreto Legislativo 1499? Acá hay una prórroga, ¿ya? Es una prórroga temporal de la vigencia del mandato de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si yo en mi emergencia sanitaria, señorita, justo me toca ahorita hacer las elecciones, pero yo no puedo hacer elecciones por medio virtual porque no tengo las tecnologías adecuadas. Entonces, tú te basas en este decreto legislativo y el comité que ya tenías constituido lo sigues alargando. No les puse, creo que el mandato del comité dura de 1 a 2 años, pero tú con este decreto lo alargas. O sea, puede permanecer el comité por más tiempo, por 3 años, o hasta, mejor dicho, hasta que termine la emergencia sanitaria, porque no sabemos, ¿no? Esta emergencia sanitaria comenzó en marzo del 2020 y ahora ya vamos a llegar a un año. Ahora se ha ampliado la emergencia sanitaria, creo, hasta septiembre, me parece. Entonces, hasta septiembre, yo tengo la opción de prorrogar todavía mi comité. Si mi comité ya vencía ahora en febrero, ¿no? Ahora ya vence y tengo que hacer mis elecciones, tengo esa prórroga de que mi comité puede continuar hasta septiembre y en septiembre recién hago mis elecciones. Ahora también la opción de que tú puedas hacer tus elecciones ahora por forma virtual. Si tú tienes las tecnologías y puedes hacerlo de forma virtual, bien, lo haces. Pero si no, estás amparado con este artículo del decreto legislativo 1499 que te prorroga la vigencia del mandato hasta que termine la emergencia sanitaria, ¿ya? Entonces, hasta aquí para que ustedes no tengan inconvenientes, ¿no? Que algunos no tienen los tics. Luego, ¿cuáles son las facultades del comité? El comité, para la investigación de accidentes, necesita una comisión técnica, necesita un diseño de capacitación y elaboración de procedimientos, entre otros, ¿no? Puedes solicitar ellos asesoría a una autoridad competente o consejería, puedan recurrir a profesionales con competencias técnicas en seguridad en calidad de consejeros, ¿no? Esas facultades también la tienen el comité. Muy bien, la licencia con goce de haber, es la que les estaba diciendo, ¿no? Tienen el derecho a obtener esa licencia de goce de haber previa autorización del mismo comité. Tienen protección contra el despido incausado. Si tú eres miembro del comité que te han elegido por elecciones, tienes esta protección, ¿no? Y te da facilidades para el desempeño de sus funciones desde la convocatoria de elecciones hasta 6 meses después del término de su función, ¿no? Entonces, también tiene sus beneficios ser miembro del comité y esa protección, ¿no?, contra el despido incausado. Luego, la vigencia. Lo que les decía hace un rato, el comité dura 1 año como mínimo y 2 años como máximo.
¿ya? Y ahora tenemos esa prórroga de que si ya venció mi comité ahora en febrero, puedo prorrogarlo hasta que termine la emergencia sanitaria, ¿no? Los representantes del empleador ejercerán el mandato por plazo que éste determine. O sea, los que ha elegido el empleador, él dice, ¿no? No, yo quiero que continúe para el siguiente comité también. De repente el comité ya termina en septiembre, hacen elecciones y los representantes del empleador ya no quieren pues participar, ¿no? Pero el empleador es el que decide, les dice, no, ustedes continúen un año más o 2 años más. Entonces los deja hasta que el empleador determine. Luego, las reuniones, el observador, acá habla del observador que de acuerdo al artículo 29 podrá participar en las reuniones del comité y tendrá las siguientes facultades, ¿no? Puede asistir sin voz ni voto a las reuniones del comité, puede solicitar información al comité a pedido de las organizaciones sindicales, esto, ojo, si tuvieran sindicato, ¿no? Y alertar a los representantes de los trabajadores ante el comité de la existencia de riesgos que pudieran afectar la transparencia, probidad o cumplimiento de objetivos y de la normativa correspondiente, ¿no? Esto es lo que hace el observador. Ahora, ¿cuándo vacancia del comité de seguridad? O sea, cuando un miembro vaca por alguna de las siguientes causales, ¿no? Si se da el vencimiento del plazo establecido para el ejercicio del cargo, no en el caso de los representantes de trabajadores. O sea, si se vence su contrato, ¿no? Eso, los contratos hay de naturaleza temporal, entonces se ha vencido su contrato, entonces ya queda vacante. Y si hay una inasistencia también injustificada a 3 sesiones del comité o 4 alternadas en el lapso de la vigencia, ¿no? Esa inasistencia tiene que ser justificada. Y normalmente en el reglamento del comité lo ponen que la inasistencia injustificada puede ser por enfermedad, ¿no? Que haya tenido su descanso médico, o puede ser, digamos, de repente otra licencia, ¿no? Vacaciones o licencia de repente algún fallecimiento de su familiar, ¿no? Esa es inasistencia. Pero inasistencia de que yo tengo mucha carga laboral, esa no vale, ¿no? Entonces hay miembros que a veces dicen, no, tengo mucha carga laboral, y creo que todos en los trabajos es su carga, ¿no? Sino que aparte, por eso tienes esa licencia de goce de esos 30 días para poder hacer funciones de seguridad y salud, ¿no? Y otra es la enfermedad física y otra, cualquier otra causa que extinga su vínculo laboral con la empresa, ¿no? O sea, que ya renuncie la persona, ya no quiere pertenecer a la empresa, entonces también queda vacante. Ahora, el supervisor. ¿Cuándo queda vacante el cargo de supervisor? En caso de la vacancia del supervisor de seguridad, debe ser cubierto de nuevo a través de la elección por parte de los trabajadores. Aquí no hay suplentes, sino que vuelven a elegir a otro supervisor. Ojo. Entonces, para esto, ¿cuál es la importancia de un comité de seguridad? Es que se trata de un órgano bipartito de asesoramiento y consulta para el empleador. ¿Por qué? Porque el comité depende del empleador, depende de la gerencia, y la gerencia a su vez consulta al comité, ¿no? ¿Por qué? Porque en las normas de la ley siempre dice que el empleador es el que tiene la responsabilidad última, o mejor dicho, la responsabilidad primaria, perdón, de todo lo que ocurre en seguridad y salud en el trabajo. O sea, si es que falta o ha habido un accidente grave o ha habido algo, alguna falta grave, el empleador es el primer responsable. Entonces, por eso el empleador consulta a su comité. ¿Cómo te está yendo en la prevención de riesgos o cómo te está yendo en promover la prevención de riesgos en el trabajo o cómo te está yendo, digamos, en las inspecciones? Entonces, por eso el comité al final del año siempre emite un informe a sugerencia, ¿no? De todas las actividades que se han hecho en el año y se han visto cumplidas, ¿no? Sea de una empresa privada o una empresa pública. ¿Ve? Ahí es lo que reporta. ¿Qué reporta al empleador? Los accidentes importantes lo tiene que saber el empleador. Los accidentes, los incidentes y también las acciones de mejora, ¿no? El comité se reúne, hace una reunión extraordinaria cuando hay un accidente y ahí propone las opciones de mejora o de qué puedo hacer para prevenir y para que ya no ocurra este accidente.
Entonces eso lo propone al empleador, lo reporta con su informe de accidente y él hace estadísticas trimestrales sobre accidentes, también las enfermedades, ¿no? Ahora con el COVID también está detrás de la prevención del COVID. Y estas actividades realizadas cada trimestre que también ellos lo puedan reportar al empleador o si no al final hacer un informe final de todo lo hablado, ¿no? Bueno, creo que hasta aquí no sé si tienen más consultas o tienen preguntas. Porque yo estoy dispuesta nomás ahorita a hacer las consultas o hablarles un poquito más de repente del plan de vigilancia y lo que el comité está viendo, ¿no? Si tienen algunas consultas, pueden hacerla ahorita, si no, después aprovechamos el tiempo para... Vamos, en este caso, quiero leer una consulta que nos hace Efren Arela. Ya, Él está haciendo la consulta, si serían 8 entonces los miembros que conforman en este caso el comité, más los suplentes, ¿no? claro. Ujú. ¿Cuál es la pregunta? Dice, ¿serían 8 miembros más los suplentes los que estarían conformando el comité? ¿Eso es cierto? Ya. 8 miembros más los suplentes. La cantidad justamente es de acuerdo al tipo de empresa. Como les estaba diciendo, lo mínimo es 4. Claro, lo mínimo es 4 miembros titulares y 4 miembros suplentes. Sí estaría bien, serían 8 las personas, los integrantes del comité, que eso va a ir en el acta de instalación, ¿no? Como les dije al principio. Creo que hay más consultas. Bien, tenemos otra consulta de André. Dice, si tengo 21 trabajadores del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no puede ser elegido de forma presencial y no puede ser elegido de forma presencial por estar en estado de emergencia? Otra vez le vuelvo a repetir la pregunta. Dice, si tengo 21 trabajadores del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no puede ser elegido de forma presencial por estar en estado de emergencia? Ya, si es que aún no has implementado tu comité de seguridad y salud en el trabajo en la empresa y tienes 21 trabajadores, tienes esa prórroga de hacerlo virtualmente o también pues esperar a que termine la emergencia sanitaria para poder hacer las elecciones, ¿ya? Pero si tú ya tienes instalado tu comité, simplemente les alargas el periodo de vigencia hasta la que termine la emergencia sanitaria. Ahora, como les estaba diciendo, para que la empresa tenga un rol o un comité que pueda promover la prevención de los riesgos en el trabajo, sí tendría que hacer, sí tendrían que elegirlo, pero virtualmente, ¿no? Tendrían que ver la forma de hacer las elecciones virtualmente, porque al final son 21 trabajadores, no es mucho. Cuando son más de 100 o más de 200, creo que es un poco más difícil hacer las elecciones virtuales, ¿ya? Pero como son 21 trabajadores, sí lo puedes hacer virtualmente. Hay más consultas, creo. Tenemos otra consulta. Uh-huh. Ya es, en este caso también la consulta de Efren dice, en las capacitaciones hacia el Comité de Seguridad, ¿se capacita tanto a los miembros titulares y suplentes? Otra vez vuelvo a repetir, en las capacitaciones hacia el Comité de Seguridad, ¿se capacita tanto a los miembros titulares y suplentes? No, a las capacitaciones que se hacen a los miembros titulares. Cuando hay la vacancia del miembro titular y el suplente ya pasa a ser ya titular, o sea, porque ya hubo una vacancia, ahí recién se le hace la capacitación al nuevo miembro, no antes. Primero, las capacitaciones es para todos los miembros titulares y los miembros suplentes reciben su capacitación cuando ya pasan a ser titulares. Esa es la respuesta. Ok, tenemos otra consulta, en este caso de Colbert, que dice, mi pregunta va referida a cómo elegimos al Comité de Seguridad.
en una circunstancia normal. ¿Cómo convocamos? ¿Qué día lo realizamos? Si es como tipo votación, ¿qué papel asume el prevencionista? ¿Cómo actúa? ¿Cuándo convoco y cuándo hago elecciones? Son varias preguntas. Muy bien, pero está bien, hay que dejarlo claro. Mira, las elecciones son tipo, ustedes han ido a las elecciones nacionales, ¿no? Son tipo así, ¿no? Pero primero tenemos, así como el Jurado Nacional de Elecciones, en la empresa tenemos que formar un comité electoral. Pueden ser 2 personas, pueden ser 3 personas. Y esas 3 personas, si es que no tuviéramos sindicato, ojo, estoy diciendo, porque el sindicato es el que convoca. Pero si no tenemos sindicato, armamos nuestro comité electoral y el comité electoral convoca las elecciones, inscribe a los candidatos. En los formatos editables les hemos puesto modelos de inscripción de candidatos, ¿no? Inscriben a los candidatos, actos, puede ser, qué sé yo, 20 candidatos o 30 candidatos, no sé, de acuerdo a la cantidad de personas, ¿no? Se inscriben los candidatos y el comité electoral es el que va a calificar como candidato acto. Y tiene que ser 16 días, por eso les digo 16 días, por ejemplo. Ahorita estamos ya finalizando febrero. Pongo un ejemplo, en marzo. Para el 20 de marzo va a ser mis elecciones, ¿no? El comité electoral dice, el 20 de marzo va a ser mis elecciones. Y ustedes tienen que retroceder 16 días antes, o sea, digamos el 4 o el 4 de marzo o los primeros días de marzo, ya tengo que hacer mi inscripción de candidatos actos, ¿no? Entonces, los presento, hago publicidad, los presento a los candidatos y a través de las elecciones que va a ser el día 20, el 20 hago mis cédulas de voto, pongo los candidatos actos ahí y cada trabajador firma en una urna, así como tipo las elecciones, urna privada, vas, firmas y votas por el candidato que has elegido, ¿no? Y ahí, de acuerdo a la mesa o a la mesa de sufragio donde ustedes tengan, si lo hacen presencial, entonces hacen el conteo de votos por cada candidato y ahí es por el número máximo de votos es el que gana. En los formatos editables están todas las cartas de inscripción de candidatos, los ejemplos de cómo hago la instalación del comité, de cómo puedo presentarme como candidato, ¿no? Ahí están todos los formatos que también se les van a entregar a todos. Gracias. Ok, Hay de otra cosa. acuerdo. Sí. Tenemos otra consulta más. Ujú. De Mercedes Lara, dice, en caso de una microempresa, ¿quién es el encargado de elaborar y aprobar el plan de vigilancia del COVID? En el caso de una microempresa, me imagino que son menos de 20, ¿no? Entonces, el supervisor de seguridad y salud en el trabajo es el encargado de aprobar el plan de vigilancia del COVID. ¿Ya? El supervisor. Si es Ok. menos de 20, y si es más de 20, ya es el comité, ¿no? Pero microempresa, que entiendo que es menos de 20, entonces es el supervisor. En la otra pregunta, en este caso, de Cristian dice, disculpe, ¿quién determina si el comité dura 1 año o 2 años? Eso está en el decreto, en la, a ver, acá se está, adelante. Nuestra base legal, el marco legal, tenemos en la resolución ministerial 148 y en el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, en los artículos 48 y 49, ahí está, digamos, el periodo de vigencia de que puede ser mínimo 1 año o máximo 2 años, ¿no? Pero como les estaba diciendo, por el decreto legislativo 1499 se estará prorrogando y más el tiempo de vigencia del comité. Uh-huh. Por eso este marco legal es importante para que ustedes también lo lean y allí están indicando el periodo, ¿no? Del comité. Uh-huh. Ok, bueno, tenemos otra consulta que nos hacen por el Facebook, en este caso es Rosana, nos pregunta, antes una de Jorge, dice Jorge, ¿por qué en una entidad que tiene más de 250 trabajadores y ya existe un comité de seguridad y salud de trabajo?
¿Por qué el supervisor de seguridad y salud en el trabajo designado por el alcalde aprueba el plan de vigilancia, prevención y control COVID-19? ¿Lo vuelvo a leer? A ver. Sí, por favor. A ver. Dice, ¿por qué en una entidad que tiene más de 250 trabajadores y ya existe un comité de seguridad y salud en el trabajo? ¿Por qué el supervisor designado por el alcalde aprueba el plan de vigilancia, prevención y control COVID-19, ¿no? En este caso está diciendo por qué el supervisor designado por el alcalde aprueba el plan de vigilancia. Pues no debería ser así. El que aprueba el plan de vigilancia y prevención es el comité si tiene más de 250 trabajadores, excepto que el alcalde o bueno, el municipio o cómo estará constituido la empresa, ¿no? Porque entiendo que empresas, como dice la consulta, ah, conforma 250 trabajadores, pero tienen RUC diferente. Entonces, no sé cómo está constituida la empresa. De repente, la empresa está con varios RUC y entre los varios RUC son de distinta cantidad de personas, ¿no? Que en total suman las 250. Eso tendríamos que ver de acuerdo al tipo de empresa. Pero según la normativa, el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo aprueba el plan de vigilancia cuando son más de 20 trabajadores. ¿Ya? Entonces, habría que revisar la constitución de las empresas o de la empresa donde el alcalde está haciendo esa designación al supervisor, ¿no? Porque no está normado. No, el comité es el que aprueba. Ahí tenemos otra consulta. Ajá, sí, tenemos la consulta de Rosana que nos dice, generalmente las capacitaciones es de 4 anuales. Y si un proyecto solo tiene una duración de 3 meses, ¿cuántas capacitaciones se considera? Y o en base a qué se determina la cantidad. Lo repito, generalmente las capacitaciones son 4 anuales. Y si un proyecto solo tiene una duración de 3 meses, ¿cuántas capacitaciones se considera y o en base a qué se determina la cantidad? Ya, entiendo que está hablando de proyectos me imagino que de mina, ¿no? De mina o de repente de proyectos de otro tipo de empresa que sí son de alto riesgo. Cuando son estos tipos de empresas de alto riesgo, las capacitaciones son diarias, ¿no? Entiendo que son charlas diarias que les dan. Y las 4 obligatorias, esas sí son anuales, ¿no? Y si los empleados solamente duran 3 meses, han recibido sus charlas diarias o capacitaciones de repente semanales, ¿no? Porque si me están hablando de proyectos, yo entiendo cuando son proyectos de construcción o de minería que sí son de alto riesgo y que las capacitaciones se dan de forma diaria. Debería un poquito de repente esclarecer más su pregunta o qué tipo de empresa es, ¿no? De acuerdo, muy bien. Entonces vamos con la última consulta, creo, de acá del Facebook. Dice, en este caso, John nos pregunta, ¿el libro de actas para el comité debe ser el libro de actas para el Comité de Seguridad debe o no ser legalizado por notario? El libro de actas para el Comité de Seguridad debe o no ser legalizado por el notario. Sí, el libro de actas antes nos obligaban a legalizarlo por el Ministerio de Trabajo, pero ahora ya no está siendo facultativo. Entonces, si tú lo deseas legalizar por el notario o para que sea más formal, lo puedes hacer, pero no es tan obligatorio, ¿no? Ahora ya han cambiado las normas y lo están aceptando incluso también, ¿no?, de manera virtual, ¿no? Por el tiempo de la pandemia. Pero si lo quieres legalizar, está bien, por el notario. Bueno, en este caso están, de repente, es la última consulta que se dio, de repente algo más que acotar. Sí, sí, podemos acotar algo más porque entiendo que a algunos de repente no les ha quedado claro cómo llevar a cabo las elecciones, ¿no?, del comité. Las elecciones del comité, les vuelvo a repetir, hay que formar un comité electoral dentro de la empresa, formar varios documentos,
el acta de votación, las cédulas de voto. Nosotros estamos pues, cerca a unas elecciones nacionales del presidente del Perú, ¿no? Que van a ser en marzo. Y pues estas elecciones lo hacemos dentro de nuestras empresas para elegir al comité y también para elegir al supervisor, ¿no? Porque para elegir al supervisor tampoco ha estado muy claro en la normativa, pero para elegir al supervisor, como es menos de 20 trabajadores, también, ¿no? Todos acuden a un ambiente donde tú lo preparas a un miembro de mesa también designado, ¿no? Sea un trabajador de la misma empresa, y ellos hacen el sistema de votación, ¿no? La cédula de voto tú la llenas con los candidatos actos, el que te parece favorito lo marcas y lo colocas en tu ánfora, ¿no? Y luego se procede al proceso de votación y las personas publican en ese mismo día o en la noche o en la tarde, no sé, ya los candidatos elegidos, ¿no? Lo hacen público. ¿Por qué? Porque el comité electoral todo tiene que ser transparente también, de que no haya sido, que los trabajadores hayan votado por su miembro elegido. Es importante que los trabajadores tengan esa comunicación con el miembro que han elegido, porque yo he visto comités en empresas, bueno, que he trabajado, donde los trabajadores a veces son un poco tímidos y no les hacen llegar sus propuestas sus representantes, ¿no? Si yo te he elegido a ti, yo quiero, digamos, que mejores mi condición de seguridad donde yo estoy trabajando. Entonces, tiene que hacer llegar su voz a esas personas, a los representantes, para que el comité llegue su voz a gerencia y el empleador vea que los mismos trabajadores proponen sus mejoras, ¿no? Y eso les gusta a la SUNAFIL. La SUNAFIL cuando van a hacer una inspección, no va a preguntar al empleador todo, va y pregunta al trabajador. Al trabajador le pregunta, ¿y cómo te han capacitado? ¿Te han entregado tu reglamento de seguridad? ¿Te han entregado tus EPPs? A él es el que le pregunta. Entonces, si él tiene la elección de votar por un miembro del comité, tiene que mejorar o tiene que proponer, pues yo quiero que mejoren, no sé, estoy en una oficina y la silla no es ergonómica, quiero que mejoren mi silla, o estoy en una fábrica de producción y en la fábrica de producción tampoco no me dan buenas condiciones, no me dan mi casco, no me dan mis audífonos porque hace mucho ruido la maquinaria, ¿no? No me dan mis EPPs. Entonces también, ¿no? Yo quiero que mejoren este material o de la mascarilla también, la mascarilla que utiliza, a veces las empresas dan una mascarilla simple para el COVID y tampoco no lo están implementando, ¿no? Entonces, ustedes o si son trabajadores o son empleadores, deben promover que el trabajador participe. ¿Por qué? Porque la SUNAFIL va de frente al trabajador y el trabajador se va a sentir identificado y no van a tener ningún inconveniente con el sistema de inspección. Y ahora, como les está diciendo, frente al COVID, está habiendo muchas inspecciones, ¿no? Del uso de las mascarillas, del uso de la careta facial, del termómetro, de la temperatura, de la toma de temperatura también. Hay municipios también que están tomando la temperatura no a todos los trabajadores. Ahora se está tomando al ingreso, a la salida ya no es tan obligatorio, pero sí al ingreso. Y y no lo están registrando de forma correcta, ¿no? Entonces, eso también tienen que vigilar, ¿no? Los miembros del comité es muy importante que tienen que vigilar ahora toda la normativa del COVID, ¿no? Y bueno, y con toda esta pandemia, nosotros vamos a seguir comunicándonos virtualmente por los TICs y ustedes también con sus empresas también van a seguir comunicando, ¿no? Ahora sí, igual si tienen más consultas respecto, porque la otra charla creo que va a tratar más del tema, ¿no? Del decreto supremo de la nueva normativa, me parece. Bueno, tenemos una consulta más. Sí, yo tengo una consulta. Sí. Vamos, en este caso, leo esta consulta y después habilitamos las otras consultas por voz, por favor, si les parece. Ya. En esta consulta es de Alex. ¿Cuántos miembros del comité conforman y cuáles serían sus cargos? Creo que también se había ya respondido. Dice él, ¿cuántos miembros del comité conforman y cuáles son sus cargos? Sí, se responde nuevamente el mínimo de miembros del comité es 4 y hasta máximo 12, ¿no? 12 miembros tiene que haber. Obviamente son suplentes más,
que serían 24, ¿no? Que tendríamos que tener en el acta de instalación, y 8 en caso sea 4 nada más, ¿no? Ok, damos pase entonces a las preguntas. En este caso, ¿pueden abrir sus micros para poder participar, por favor? Sí, muchas gracias. Quería hacer una pregunta. Eh, en caso de los representantes de los trabajadores, si estos no son elegidos por los trabajadores y el empleador, digamos, de manera deliberada, los elige él, o sea, prácticamente el empleador elige a los 12 miembros del comité, ¿qué Ujú. tipo de responsabilidad o consecuencias podría asumir frente a SUNAFIL? No sé, o de repente responsabilidad penal, civil. No sé si me pueda absolver esa duda por servicio, por Ujú. favor. Ya. La SUNAFIL, cuando te va a inspeccionar y va a comprobar que las elecciones hayan sido transparentes, te pide esa acta de instalación y te pide también el acta del conteo. Hay un acta de conteo de votos, ¿ya? Y los padrones. Hay padrón electoral también donde firman los trabajadores. Si el empleador tiene todo eso regularizado, o como tú dices, entre comillas, lo ha regularizado, no le puede demostrar, pues salvo que vaya a entrevistar al trabajador y el trabajador le diga, no, yo nunca he votado por nadie, ¿no? O yo nunca he asistido a un proceso de elecciones. Y entonces, si es probatorio así, entonces sí tendría una multa grave tendría ahí el empleador, ¿no? Pero si el empleador tiene los documentos al día, el padrón electoral firmado por todos los trabajadores, el conteo de votos, entonces ahí ya no podrían, digamos, no podría salvarse, se puede decir, el empleador, ¿no? O sea, mejor dicho, se salvaría el empleador si demuestra todos esos documentos. Pero si no tiene ningún documento que puede mostrar que han sido unas elecciones limpias, entonces ahí sí tendría una multa grave. Muchas gracias por absolver mi duda. No sé si me pueda absolver otra duda. Sí, no te preocupes, Estefan. Dime. Ya, eh, ¿qué pasa en un centro de trabajo donde hay bastantes establecimientos? Me imagino que a nivel dirección se forma un comité, ¿no? Pero después en los demás establecimientos, conforme al número de trabajadores, se conforman subcomités. Em, bueno, mi duda más que nada va en la conformación de los subcomités, ¿no? Tengo entendido de que sigue el mismo procedimiento de elección que un comité, sin embargo, no sé si es que tengan las mismas prerrogativas, las mismas funciones o cuáles son las variaciones, ¿no? De un subcomité respecto de un comité. Son las mismas funciones, solamente que el subcomité se forma, por ejemplo, ¿no? Tú tienes la sede principal en Lima y la sede, digamos, en Chiclayo, ¿no? Y otra sede en Chiclayo. De eso son 25 trabajadores. Cuando son 25 trabajadores, allí formo mi subcomité, que puede ser cuatro personas nada más, y hago también un proceso de elecciones. Y son las mismas funciones. Eso de que tú tengas de 20, ya no haces tu subcomité, sino tu supervisor. Lo nombras por elecciones al supervisor, ¿no? Y obviamente que las funciones del supervisor son un poco, digamos, no son tanto así como del comité, que se reúne mensualmente. El supervisor no se reúne mensualmente con nadie, se puede reunir trimestralmente de repente con algún el comité principal, y ahí llevar a cabo sus acuerdos, ¿no? Pero el subcomité sí se reúne mensualmente, ¿no? Tiene casi todas las funciones parecidas al comité, ¿no? Solo que el comité es el que más va a pedir informes al subcomité, pero el subcomité también se reúne de forma ordinaria mensual. Es muy diferente a lo del supervisor, que te decía que él no se reúne mensualmente, que solamente pone meses o la forma de cómo se reúne con el comité principal. Muchísimas gracias. Ya, gracias, Stephanie. Bueno, ¿tenemos más preguntas?
Buenas tardes. Sí, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Dígame, ¿se puede realizar una reunión extraordinaria sin la presencia del presidente del comité? Reunión extraordinaria, o sea, refiero cuando ha habido entes graves, ¿no? Las reuniones extraordinarias se hacen cuando así ha habido un accidente o un incidente peligroso. Sí, conforme. Si es así, si es así, sí se pueden reunir sin el presidente, porque basta que 2 o 3 miembros quieran convocar esta reunión y el presidente no quiera, sí se pueden reunir y eligen a un representante alterno, ¿no? Se puede decir entre los miembros que van a reunir, eligen a un representante por esa reunión nada más. Ok. Ok, muchas gracias. Dígame, y otra pregunta ahí, en el caso cuando se eligen a los miembros suplentes, en caso del presidente y el secretario, porque solamente se eligen al titular, ¿no? Presidente y secretario, pero ¿cómo se hace la elección de los suplentes para, para el presidente sobre todo? Ya, lo normal es que el presidente tiene que asistir en todas las reuniones, ¿no? Y sabe que alguna reunión él pueda faltar, entonces delega él mismo, el presidente, delega a otra persona y los demás miembros tienen que estar de acuerdo. Una reunión antes o de repente una convocatoria antes que lo hacen por correo o en forma virtual, saben que yo voy a ir a asistir o lo dejan voy a tener una asistencia en mi reunión, en la siguiente reunión, acuerdo, y ahí dicen sí, ¿no? Entonces hacen un tema de votación interna de que van a elegir a un representante alterno, ¿no? Por esa reunión nada más. Porque lo normal es que el presidente asista a las reuniones. Ok, muchas gracias. Tenemos una consulta que nos hacen, en este caso nos preguntan, ¿a cuántos días que se concluya el mandato del comité puede realizarse las elecciones del comité? Repito, ¿a cuántos días que concluya el mandato del comité puede realizarse las elecciones del comité? Sí, buena pregunta. Ya, digamos, el comité va a concluir en febrero, ¿no? A fines de febrero. Yo tengo que hacer mis elecciones por lo menos en enero, ¿ya? En enero o puedo elegir el 15 o mejor dicho, si en febrero termina mi comité, a fines de febrero, elegir a fines de febrero y hacer elecciones, y a los 10 días digamos, a los 10 días después de las elecciones, con mi actualización. Entonces ya tengo febrero para poder sesionar a la siguiente reunión que sería en marzo, porque en febrero ya termina mi otro comité, ¿no? Entonces tienen que calcular bien los días, porque siempre es 15 días antes de la fecha de las elecciones y después de las elecciones tengo 10 días para instalar mi comité. No me puedo pasar más de esos 10 días. Y si yo en esos 10 días no instalo mi comité, estoy infringiendo en una falta. Por eso tienen que contar bien los días de cuándo va a vencer mi comité anterior para yo tocar mis elecciones, ¿no? Tienen que calcular por eso bien. Gracias, esa buena pregunta. Si ya no tenemos más consultas, o tenemos más consultas. Bueno, hay una otra consulta que nos acaban de por el chat. Nos dice, si estoy en una empresa con menos de 20 trabajadores y estoy realizando mis prácticas, ¿estaría bien si yo realizo y apruebo el plan de prevención COVID o es necesario la aprobación del gerente general de la empresa? Lo repito, si estoy en una empresa con menos de 20 trabajadores y estoy realizando mis prácticas,
¿estaría bien si yo realizo y apruebo el plan de prevención COVID o es necesario la aprobación del gerente general de la empresa? Si la pregunta no aplica, lo puede nombrar como miembro del comité de seguridad, ¿no? Y tampoco menos supervisor, porque tiene menos de 20 trabajadores, no lo puede nombrar, o sea, no podría, digamos, aprobar el plan de vigilancia COVID, ¿no? El gerente tiene que nombrar a un supervisor que tenga un contrato estable, no que esté realizando prácticas. Muy bien, creo que ya hemos respondido las preguntas de las personas, también dándoles a entender que vamos a tener los materiales en PPT, el documento, en este caso de esta ponencia también, en los formatos, los vamos a estar pasando por el aula virtual a las personas que ya en este caso están dejando sus datos y realizan el pago. Y recuerden también que tenemos la segunda ponencia a las 6:30. Obviamente también vamos a estar tratando seguridad, salud en el trabajo y modificación del reglamento de la ley 29783. Y esto lo va a dictar el doctor Neil Sandro Alata Olivares. Así que, bueno, esto creo que ha sido la intervención. Magíster Rossi, le damos muchas gracias por haber también expuesto este tema. Te doy parte. Muchas gracias a todos. Y es que, bueno, que esta información les haya sido útil y obviamente todo por la prevención de seguridad y salud del trabajo. Ahora con el COVID, que es un riesgo biológico bien fuerte, que todavía nos enseñan varios más, varios años de repente. Con la vacuna esperamos controlar todo esto. Muchas gracias a todos y que se cuiden. Muchas gracias a todos los participantes también y muchas gracias también a todos que allí en grupo, aquí Carlos como representante de IGESI-SAC, le damos obviamente culminado la primera ponencia y vamos a continuar. De repente ya saben que se va a aperturar la próxima sala minutos antes de las 6:30 para que puedan ingresar. Muchas gracias, Magister Rossi, muchas gracias a todos también. Y vamos a estar dando por culminado. Y las preguntas de repente que están haciendo por allí, vamos a estar respondiéndoles también por el WhatsApp acerca del costo del certificado y cómo van a dejar sus datos. Muchas gracias a todos. Damos por finalizado. Gracias, muchas gracias.